del módulo de hoy y me voy a referir al impacto fetal y neonatal del hipertiroidismo materno. Bueno, los hijos de madres con enfermedad de Graves pueden tener distintos tipos de disfunciones. En general, la que más conocemos es el hipertiroidismo primario, que lo sospechamos, como ya dijimos, cuando la mamá tiene altos niveles de TRAB, más de 3 veces el límite superior normal, independientemente de la función tiroidea materna. La madre puede estar hiper, hipo, eutiroidea. Menos conocido es el hipotiroidismo central, en el cual la madre en general se encuentra hipertiroide a partir del segundo trimestre, es decir, las pacientes de riesgo son aquellas con tratamiento insuficiente o nulo a partir del segundo trimestre. También, como vimos, pueden los niños nacer con un hipotiroidismo primario si la madre estuvo tratada con dosis excesivas de antitiroideos y en general estas mujeres tienen TRAB positivos pero en niveles bajos. Y excepcionalmente, por lo cual no nos vamos a referir, también pueden tener hijos con hipotiroidismo primario por pasaje transplacentario de altos niveles de TRAB bloqueantes, que es muy poco frecuente, así que nos vamos a dedicar a las 3 primeras situaciones. ¿Cuándo sospechamos hipertiroidismo fetal? ¿Cómo lo diagnosticamos y tratamos? Bueno, algo ya dijimos en la charla previa. El principal factor de sospecha son los niveles altos de TRAB maternos, en nuestro caso las madres de recién nacidos tirotóxicos, como ya les dije, tenían niveles de TRAB por 4, mientras que las madres de recién nacidos eutiroideos tenían TRAB positivo, pero que no llegaban a duplicar. Y en estos casos siempre hay que tener en cuenta a partir de la segunda mitad del embarazo, porque con estos niveles elevados, sobre todo mayores a 5 en ensayos de segunda generación, estaremos ante el riesgo de hipertiroidismo fetal, y si esto se mantiene, como ya dijimos, el riesgo será de hipertiroidismo neonatal. Y ahí entonces tenemos que ir a buscar los signos ecográficos de hipertiroidismo que ya les comenté en la charla anterior. Acá quiero hacer, no es fácil poder diagnosticar un bocio en un bebé. Fíjense que si la tiroides del adulto pesa unos 20 gramos, en un feto que está generalmente con la cabecita flexionada, es muy difícil hacer el diagnóstico. Por lo tanto, tienen que ser en general eh, indicadas estos estudios en gente que tenga experiencia en los mismos. En nuestro hospital, bueno, nosotros interesamos a una de las doctoras, que es obstetra también y hace las ecografías, y bueno, ella está perfectamente entrenada como para diagnosticar el bocio fetal, pero no es tan fácil, digamos, uno tiene que por ahí buscar de interesar a alguien que se dedique a esto, ¿no? Porque es muy importante porque justamente el bocio es el signo más precoz de disfunción tiroidea, de hiper y de hipofunción tiroidea. ¿Mm? Así que es importante tener un buen diagnóstico. Y lo vuelvo a decir, se define como una circunferencia tiroidea mayor del percentilo 95 según la edad gestacional. Y en el caso del hipertiroidismo, en general se describe una vascularización difusa. Bueno, los otros signos, el adelanto de la edad ósea, los parámetros de retardo del crecimiento fetal, signos de insuficiencia cardíaca, oligopolidramios, y la taquicardia fetal, que como dijimos antes, es un signo tardío. Entonces, bueno, esto ya un poco lo mencionamos. Cuando el bebé nace, en forma retrospectiva, podemos hacer el diagnóstico midiendo la T4 y la TSH, que va a estar inhibida, y la T4 alta en sangre de cordón. La medición en sangre de cordón nos da la información de cómo estuvo el feto inútero, ¿no? Pero ahí ya llegamos tarde, es decir, tenemos que hacer el diagnóstico antes. En nuestro medio, el diagnóstico de hipertiroidismo fetal es en base a datos clínicos.
la sospecha con el TRAB y lo que nos aportan los signos ecográficos fetales. No hacemos punción para medición de hormonas, porque eso implica un riesgo, muchas veces de hemorragia, de desencadenar el parto, hasta de pérdidas fetales, que no lo creemos conveniente, pudiendo hacer el diagnóstico a través de la información que nos brinda la ecografía fetal y también los parámetros, por supuesto, maternos. Entonces, cuando el bebé nace, en aquellas mujeres que tienen TRB positivo, debemos determinar de rutina los niveles de T4, de T4 libre, de TSH y de TRB, no solo en cordón, sino a los 3 a 5 días, y luego posteriormente, según necesidad, en los hijos de madres que tengan TRB positivo, independientemente de la función tiroidea. Y esto es muy importante, que vayan directamente a la sala de partos con la indicación de la medición de las hormonas, con la orden, porque bueno, muchas veces si no se pierde esa oportunidad. Y el tratamiento, cuando el diagnóstico se realiza, será en base al tratamiento con metimazol en niveles de 0,5, en dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilo y por día, con ajuste, que en general con descenso de la dosis hasta que los TRAB se depuran. En general se administra en 3 tomas y se le agrega el propanolol en dosis de 0,5 a 1 miligramo kilo, incluso puede ser hasta 2 miligramos día en aquellos casos con marcada taquicardia, y cuando el hipotiroidismo es muy severo también se puede indicar solución de Lugol, una gota cada 8 horas. ¿Quiénes tienen más riesgo de presentar hijos con hipertiroidismo fetal o neonatal? En aquellas madres que tienen su tiroides, es decir, que no recibieron tratamiento ablativo, ni yodo radiactivo, ni cirugía, y que están tratadas con antitiroideos en la segunda mitad del embarazo, la función del feto va a depender del pasaje del TRAB, que obviamente va a tener la misma función estimulante en la madre y en el bebé, pero también va a pasar el tratamiento que recibe la madre, es decir, estamos haciendo como un 2 por 1. Entonces, estas mujeres en general tienen, a menos que estemos muy desfasados con el tratamiento, en general tienen menos riesgo de presentar disfunción tiroidea fetal, porque pasa el estimulante, pero también pasa el antitiroideo. En cambio, en las mujeres con enfermedad de Graves que han recibido yodo 131 o que han hecho una cirugía parcial, una lobectomía, por ejemplo, y que ellas no necesitan cursar el embarazo con antitiroideos porque están eutiroideas o tienen una TSH solo suprimida, pero sí siguen manteniendo niveles altos de TRAB, aquí sí hay más riesgo de presentar hipertiroidismo fetal, porque pasa solamente el estimulante sin el pasaje del efecto inhibitorio del antitiroideo que la madre no recibe. Entonces, en estos casos tenemos que tener particular cuidado. Y es por eso que hay autores que dicen que debería realizarse un screening de TRAB con métodos de competición. Acuérdense que puede haber TRAB altos, pero sin función predominante estimulante, y si el resultado es positivo, determinar el anticuerpo por métodos biológicos, pero eso no está accesible. Nosotros solo pudimos hacerlo en un caso. Se trataba de una paciente de 30 años que se embarazó a los 3 meses y medio luego de haber recibido una dosis terapéutica de yodo 131 por enfermedad de Graves, que sabemos que por lo menos les decimos 6 meses, que usen anticoncepción por 6 meses por lo menos durante posteriores a la administración del yodo 131, además para poder estabilizar la función tiroidea, ¿no? Además de por los posibles efectos deleterios del yodo 131. Esta mujer se embarazó a los 3 meses y medio y, como vemos, en la semana 10 de embarazo estaba francamente hipotiroideo y con niveles de TRAB del 98% para un valor menor de 15.
Rápidamente logró el eutiroidismo, en la semana 14 bajo levotiroxina ya se encontraba eutiroidea, y en ella pudimos en la semana 20 hacer la determinación, perdón, pero está con un pasaje automático que no sé por qué. Pudimos hacer en la semana 20 la determinación, lo hizo el doctor, fue una gentileza del doctor Gustavo Macalini, que llevó la muestra de suero y pudo realizarse TCI por método biológico fuera del país, en el Instituto Nichols, y en este caso fue coincidente, es decir, ambas metodologías dieron un valor de 3 veces por encima del límite superior normal, o sea, que aquí estábamos en franco riesgo de que esta mujer presentara un hipertiroidismo fetal. Por suerte, los TRAB fueron evolucionando en descenso. En la semana 23 tuvo un scan fetal absolutamente normal y una frecuencia cardíaca también normal. En la semana 30 no tenía bocio fetal, no había núcleos de osificación presentes, o sea que no había adelanto de la edad ósea. En la semana 32 ya tuvo un TRAB de 23% para un normal hasta 15, y bueno, tuvo un parto por cesárea porque la madre era hipertensa, y como vemos, tanto en cordón como a las 72 horas, el recién nacido fue eutiroideo con un TRAB positivo muy bajo. Estas situaciones las podemos hacer con muy poca frecuencia, de hecho lo hemos hecho una sola vez en nuestra experiencia, y bueno, justamente en este caso fue coincidente con una evolución favorable. Otro caso que les quería comentar es el de una mujer que hizo una hemitiroidectomía 7 años antes del embarazo, es una paciente de origen chino, la cirugía fue en China, y nos consulta, ella no hablaba castellano ni inglés, en la semana 25 de edad gestacional, no requería antitiroides porque solamente tenía una TSH suprimida, pero sí tenía un valor de TRAB de 70% para un valor menor de 15. Y en el scan fetal que ya se le había realizado en la semana 20, o prácticamente en esta semana, se informaba la presencia de bocio. Entonces se repite ese scan fetal y no solamente se constata que sí que había presencia de bocio, sino que además había adelanto de la edad ósea porque estaba presente el núcleo femoral distal en la semana 28. Con estas dos situaciones, es decir, con la presencia de bocio, TRAB muy elevado en la madre y adelanto de la edad ósea, asumimos clínicamente que este bebé estaba hipertiroideo. Intentamos darle selenio a la madre, 200 microgramos, para ver si bajaban los niveles de TRAB, pero logramos muy poca resultado, ¿ven? Partió de 70, 55, 50, pero todavía valores muy altos, 43 al final del embarazo, y entonces decidimos iniciar tratamiento con metimazol, 15 miligramos día, a la madre, pero en realidad no porque ella lo requiriera, porque ella tenía solo TSH suprimida, sino para el tratamiento del hipertiroidismo fetal. Como la T4 libre materna iba bajando, entonces decidimos también agregar levotiroxina, y en este caso para el tratamiento, para que la madre no se pusiera hipotiroidea. Entonces comenzamos con 25 y luego le aumentamos a 50 hasta casi la finalización del embarazo. El metimazol lo pudimos ir descendiendo a medida que tuvimos respuesta. Es decir, no es que una vez que la tiroides se agrandó, luego se achica, sino que como los parámetros se miden en relación a la edad gestacional, bueno, hubo una regresión del bocio y una tiroides normal con la evolución del tratamiento. Esta bebé nunca tuvo taquicardia, y bueno, tuvimos, aquí está graficado, estas son las tablas de Ranzani, estos puntitos rojos lo que miden son el perímetro de la tiroides. Nosotros no tenemos datos nacionales, nos basamos en estos datos franceses, y bueno, aquí en las líneas
azules son el percentilo 5 y el percentilo 90 del perímetro de la tiroide fetal, y lo que vemos es que al inicio esta bebé tenía bocio, y que luego con el tratamiento con el MMI, de acuerdo a los parámetros, ya entró ese bocio, remitió y ya pasó a tener una tiroides de tamaño normal. Acá arriba graficado el tratamiento para el hipertiroidismo fetal y abajo el tratamiento para la madre, de acuerdo a las distintas semanas de embarazo. La bebé, bueno, el parto fue vaginal, fue normal en la semana 38, tuvo un peso adecuado para la edad gestacional, un Apgar 9-10, no se presentó con bocio, y como vemos acá, los valores de cordón nos dicen cómo estuvo la bebé inútero, y fue eutiroidea porque la TSH, los niveles de T4 libre, fueron normales. Claro que con ese nivel de TRAB materno, que fue transferido por vía transplacentaria, lo que no puede evitarse es un discreto hipertiroidismo que hizo la nena al día 11 de vida, pero como tenía muy buena progresión de peso y también se prendía bien al pecho, no fue necesario medicarla con MMI, así que fue observada esta bebé, y como vemos en el día 67 de vida, un poquito más de 2 meses, se constata la normalización de los niveles de TRAB, que en ese entonces teníamos hasta 15%, tenía 16%. Así que fue una buena evolución. Quiere decir que recalco que el diagnóstico del hipertiroidismo fetal se realiza en base a parámetros clínicos, ver la historia materna, los niveles de TRAB, poder interpretar los signos ecográficos, la administración simultánea de metimazol y de levotiroxina durante el embarazo es un tratamiento de excepción que se utiliza solo cuando el feto está hipertiroideo. Luego del diagnóstico de hipertiroidismo fetal, que lo hicimos en base a la presencia de bocio y adelanto de la edad ósea, indicamos metimazol a la madre para tratar al feto y levotiroxina para ella para prevenir el hipotiroidismo materno. Y el tratamiento prenatal es exitoso cuando el recién nacido nace eutiroideo en sangre de cordón. El hipertiroidismo neonatal posterior no puede evitarse si los títulos de TRAB transferidos son muy elevados. Ahora pasamos al hipotiroidismo central en hijos de madres con enfermedad de Graves, y vamos a ver cómo lo diagnosticamos y lo tratamos. Esta es una entidad que es algo menos conocida que el hipertiroidismo. Está poco difundida, fue descrita por Matsura en Japón a fines de la década del 80, y en verdad hasta podría presentarse con una frecuencia similar al hipertiroidismo neonatal, solo que hay un subdiagnóstico porque estos chicos son clínicamente asintomáticos, entonces esto no colabora a pensar en este diagnóstico. Obviamente no van a tener un retraso de la edad ósea, a pesar de que son hipotiroideos. ¿Por qué? Porque inútero no lo fueron, todo lo contrario, inútero fueron hipertiroideos. Y además, porque es una patología que no va a ser detectada por el screening, a pesar de que son hipotiroideos, porque no tienen TSH elevada, son hipotiroideos secundarios, por lo tanto la TSH va a ser normal o incluso suprimida, y lo vamos a ver a los pocos días de nacer, en aquellos que ya nacen con el patrón de hipotiroidismo central, o si la madre tenía niveles muy elevados de TRAB, primero puede haber una fase de EU o incluso de hipertiroidismo en un porcentaje nada despreciable, 27% en nuestra experiencia, 40% en los casos de Kempers en Holanda, y luego, después que se depura esta fase de hipertiroidismo, recién presentar el diagnóstico de hipotiroidismo central, que si bien es transitorio, requiere de un tratamiento con levotiroxina en forma prolongada, es decir, por lo menos 1 año, si no 2, para justamente minimizar el riesgo de daño neurológico, sabiendo
teniendo en cuenta la importancia que tiene la hormona tiroidea en el desarrollo neurológico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos por los niveles de T4 total menores a 8, con niveles de T4 libre menores a 0,9 nanogramos decilitro, o si lo medimos en picomoles, menos de 12 picomoles litro, en combinación con una TSH normal o incluso suprimida. ¿Quiénes tienen riesgo de presentar hijos con esta patología? Aquellas madres que han estado con tratamiento insuficiente o directamente sin tratamiento a partir de la segunda mitad del embarazo. ¿Y esto por qué ocurre? Nosotros sabemos que hay pequeñas cantidades de hormona tiroidea que atraviesan la barrera placentaria, hoy lo explicó bien Melina, ya a partir del segundo mes de gestación hay transferencia de la madre al feto y eso es fundamental para todo el desarrollo fetal y especialmente para el desarrollo neurológico. Ahora, cuando la madre está hipertiroidea, ya no pasan cantidades fisiológicas, sino que pasan cantidades suprafisiológicas. Es decir, que hay un aumento en la transferencia de la T4 materna, que junto, y además tiene altos niveles de TRAB, que también pueden atravesar la barrera placentaria, también ayudan a estimular la producción de T4 fetal. Entonces eso origina un ambiente de hipertiroidismo fetal que altera la maduración fisiológica del eje. Entonces, esto hace que el bebé tenga, el feto, tenga incapacidad para producir su propia hormona porque en verdad la recibe de su madre. Y esto cesa en forma abrupta cuando se produce el parto y el nacimiento. Entonces, a nivel postnatal es cuando el bebé tiene que comenzar a producir su propia hormona, pero tiene el eje inhibido porque previamente estuvo en un ambiente de hipertiroidismo. Y esta es la experiencia de nuestro servicio que presentamos el año pasado en el último congreso SAEM, donde tuvimos 14 madres con 15 neonatos con patrón de hipotiroidismo central. Una de las madres tuvo un embarazo gemelar. Fíjense que el 43% ya tenían diagnóstico de hipertiroidismo previo al embarazo. Sin embargo, las consultas, en la mayoría de los casos, fueron o en el posparto o en el tercer trimestre, más de la mitad. 8 pacientes consultaron en forma muy tardía o después de finalizado el embarazo, por lo cual el objetivo terapéutico no se cumplió en la mitad de ellas. Además, en general, estas madres tienen varias comorbilidades asociadas, como vemos acá, a pesar de lo cual en la mayoría de los casos el parto fue de término y tuvimos una fase de hipertiroidismo transitorio en 4 de estos 15 chicos, lo que hace un porcentaje del 27%. Y acá están graficados los primeros 8 casos que tuvimos. A la izquierda son los niveles de T4 libre en las madres, y como vemos acá, ninguna consultó en primer trimestre. En el segundo trimestre los valores de T4 libre eran francamente elevados. En algunas pudimos yugular algo durante el tercer trimestre, pero muchas permanecieron con valores muy altos también en el tercer trimestre por falta de cumplimiento. Y acá vemos en el panel de la derecha los niveles de T4 en los recién nacidos. En el panel superior, la parte gris es lo que corresponde a los niveles normales de T4 total de los niños, que van variando de acuerdo a la evolución, digamos, al correr de los meses, ¿no? Estos 4 chicos son los que hicieron primero la fase de hipertiroidismo. Vemos acá los valores supranormales de T4 total. Ellos requirieron tratamiento con metimazol en esta etapa, y luego que depuraron los TRAB y se suspende el metimazol, no recuperan, no vuelven a la normalidad, y ahí se diagnostica el hipotiroidismo central, que tiene que ser medicado con hormona tiroidea.
estos otros 4 chicos, estos son hijos de estas madres. Estos 4 chicos, que son hijos de estas madres de la izquierda, directamente hicieron la fase de hipotiroidismo. Como vemos acá, no hay ninguno que tenga valores suprafisiológicos de T4, sino que directamente arrancaron con niveles muy bajos de hormona tiroidea, lo que motivó el diagnóstico más precoz y el inicio del tratamiento con levotiroxina antes que en este otro grupo. Es decir, que como vimos antes, los antitiroideos pueden tener un efecto benéfico cuando se trata del tratamiento del hipertiroidismo materno y fetal, en aquellas madres que tienen TRV elevado, y también porque una madre bien tratada previene el hipotiroidismo central que acabamos de ver. Pero si la dosis de antitiroideos es excesiva, también podemos condicionar un aumento de la TSH fetal, en los casos más severos incluso hipotiroidismo, y esto en general se ve en madres que tienen TRV positivo, pero en general en títulos bajos. Entonces es excesivo el tratamiento en función del estímulo que tiene sobre la función tiroides. Ambas situaciones pueden generar bocio. Entonces, cuando nosotros tenemos un diagnóstico de bocio, un informe de bocio en el scan fetal, tenemos que pensar si el mecanismo de ese bocio es por esta vía, por la vía del TRAB, porque en ese caso no solo no podemos disminuir los antitiroideos, sino que quizás tengamos hasta que aumentarlos, o si viene por este otro lado, porque en este caso, si la interpretación es por exceso de tratamiento materno, aquí vamos a tener que hacer una disminución drástica de las dosis de antitiroides. O sea que esto es fundamental para poder decidir el tratamiento, cómo continúa el tratamiento en la madre. Entonces, ¿cuál es el efecto del sobretratamiento materno con antitiroides sobre la función fetal o neonatal? Vamos a ver este caso. Este es un neonato que fue derivado al sector de endocrinología pediátrica de nuestro hospital porque tenía una TSH elevada en el screening neonatal que se había hecho a las 48 horas de vida y que arrojaba un valor de 24. Siempre se repite y al día 7 tenía una TSH mayor de 100 con una T4 libre de 0.4 y que no se trataba de un chico atireótico, lo muestran los valores de T3 buenísimos que tenía y también la presencia de tiroglobulina sumamente elevada. Cuando esto ocurre, enseguida se busca a la madre, se le interroga y vemos a ver a qué corresponde. La madre, de 21 años, tenía antecedentes de hipertiroidismo desde los 15 años, desde los 18, 19 en tratamiento con metimazol, pero con un cumplimiento irregular. Este era su tercer embarazo, había sido diagnosticado recién en la semana 20-21 porque tenía unas pérdidas periódicas que la hacía confundir con su periodo menstrual. Y entonces cuando se diagnostica el embarazo, a partir de allí comienza a tomar en forma regular la dosis que se le indica en un hospital de la capital de 30 miligramos día. En semana casi 32 tenía niveles de T4 libre de 1,32, una TSH suprimida, como vemos acá, niveles de TRAB de 18 para un normal hasta 15, pero por tener esta TSH suprimida se le aumenta de 30 a 40 miligramos. El próximo control lo realiza en la semana 37 y ahí observamos niveles de T4 libre, lógicamente más bajos porque recibía mayor dosis, la TSH seguía suprimida, lo cual motiva un segundo aumento de 40 a 50 miligramos día, y bueno, por suerte tuvo el parto normal en la semana 39 con este valor que acabamos de ver. Es decir, no tenemos que tratar de desinhibir la TSH porque no lo vamos a lograr y lo único que vamos a lograr es un recién nacido hipotiroideo como lo demuestra este caso. Este caso no es solamente nuestro, sino que hay varios casos publicados en la literatura. Fíjense
48 casos en el grupo de Blidal, de Sophie Blidal, hasta el año 2011, 48 casos de hipotiroidismo y bocio por tratamiento, en estos casos con PTU, de los cuales a la mitad le indicaron levotiroxina intramniótica, pero más recientemente también, acá tenemos un caso del 2019 con un recién nacido con bocio, y aquí otro caso del 2023, un recién nacido con bocio. ¿Y qué tienen en común las madres? Siempre lo mismo, que no se está cumpliendo el objetivo terapéutico. Niveles de T4 libre de 0,81, muy bajo, niveles de TSH no suprimidos, bajo tratamiento con PTU 300 miligramos, o en este otro caso, peor, una T4 libre de 0,31, ya se detectó el bocio en la semana 22 de edad gestacional y este chico en cordón tuvo una TSH de 40. El tratamiento se hizo con levotiroxina intraamniótica para tratar de, bueno, yugular un poco el hipotiroidismo. No solamente con casos de tratados con PTU, también esta publicación reciente en Japón, este es un estudio retrospectivo sobre 305 mujeres embarazadas con enfermedad de Graves que recibieron antitiroideos hasta el parto, la mayoría recibió PTU, pero un grupo de 63 mujeres recibió MMI, y observamos un 19% de hipotiroidismo neonatal en las tratadas con metimazol y un 13% en las tratadas con PTU, de ellas un recién nacido con bocio. Es decir, que esto es algo habitual que podemos prevenir leyendo bien los parámetros fetales y los niveles de TRB maternos. Y siempre recordar que el objetivo terapéutico es mantener niveles de T4 libre en o ligeramente por encima del límite superior del rango de referencia para embarazo, administrando la menor dosis de antitiroideos, pero si no tengo el rango específico de embarazo, puedo utilizar el rango de referencia de la población no embarazada. Es decir, los niveles de T4 libre en la madre tienen que rondar alrededor del 1,65, 1,7. Mientras que la TSH puede permanecer suprimida durante todo el embarazo, porque ya dijimos en la charla anterior que si se tornaba detectable era una indicación para disminuir drásticamente la dosis del antitiroide. Entonces, como consideraciones finales, los hijos de madres con enfermedad de Graves pueden, como vimos, tener distintos tipos de disfunción tiroidea fetal o neonatal. Hipertiroidismo por pasaje de altos títulos de TRB y siempre este numerito más de 3 veces el límite superior del método, menos con el método que dice medir TCI. También pueden tener hijos con hipotiroidismo primario por pasaje de dosis excesivas de antitiroideos maternos o hipotiroidismo central neonatal en aquellas madres con hipertiroidismo no controlado. Y esto es un desafío porque, como dijimos, no van a ser detectados por screening. Somos nosotros los que tenemos que decir, bueno, esta mamá no cumplió con el tratamiento, muy posiblemente haya que hacer un seguimiento del bebé muy cercano porque probablemente tenga un patrón de hipotiroidismo central, es decir, estar muy encima de este seguimiento. El bocio, como ya dijimos, es el signo más precoz de disfunción tiroidea fetal, se detecta mediante una ecografía estandarizada según edad gestacional y ante la presencia del mismo es esencial poder interpretar si se debe a un hipertiroidismo o a un hipotiroidismo. El hipertiroidismo se sospecha cuando hay retardo del crecimiento intrauterino, adelanto de la edad ósea y taquicardia sostenida, que como sabemos es un signo tardío de hipertiroidismo grave. El objetivo terapéutico es lograr que el recién nacido sea eutiroideo al nacimiento. El hipertiroidismo neonatal, si la madre tenía muy altos niveles de TRB, eso no lo podemos evitar. Cuando se diagnostica hipotiroidismo fetal por exceso de antitiroideos maternos, debemos reducir la dosis
del antitiroideo, o si es muy severo, interrumpir el tratamiento materno para lograr normalizar los niveles de T4 libre, para ponerlos en el límite superior de la normalidad. En hijos de madres hipertiroideas que tienen tratamiento insuficiente o nulo durante el embarazo, es importante evaluar la función tiroidea neonatal a más largo plazo, porque, como vimos, el hipotiroidismo central se puede presentar después de una fase inicial de eutiroidismo o incluso de hipertiroidismo. Y una vez que depura esa fase, recién se puede hacer el diagnóstico de hipotiroidismo central, es decir, que son chicos que tienen que ser seguidos muy de cerca. Y bueno, todas estas disfunciones tiroideas fetales y neonatales, para poder evitarlas, tenemos que tener un control estricto de la función tiroidea materna, sí o sí las determinaciones de TRAB, poder interpretar los parámetros ecográficos fetales y contar con un equipo multidisciplinario. Bueno, y esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Bueno, terminamos a tiempo, tenemos espacio para algunas preguntas. Para unas preguntas, perfecto. A ver cómo estamos con el chat. Me parece que muchos se fueron ya a hacer la previa del viernes o a adelantar el festejo de la primavera. Sí, no fueron tantos los que se fueron, sí, seguimos 45. Bueno, a ver si hay alguna pregunta. No veo ninguna No, aquí, ¿no? parece que no. O no se entendió. No, no, fue Linda. exhaustivamente claro y No se detallado. escuchó bien. Mientras pasamos de nuevo el aviso parroquial de que quienes tengan casos que quieran comentar en el próximo módulo del 4 de octubre, sobre casos clínicos de disfunción tiroidea, nódulo y cáncer en embarazo, exclusivamente en embarazo, porque ya tuvimos los módulos de casos clínicos en los otros temas, que por favor los envíen hasta el 27 de septiembre. ¿Mm? Así los vamos ordenando y hacemos la discusión entre todos. No sé qué, si están allí. No, lo que es muy interesante es la población del hospital público, ¿no? Realmente un poco el reflejo de lo que pasa en el país, Sí, más descuidada, más tarde La consulta de tardía. consulta, eso es así de cierto. Igual creo, Carmen, que estamos mejorando, porque en la época que yo era chiquita y que Silvia llevaba adelante este grupo de tareas, los casos de hipertiroidismo y en embarazo eran severísimos. Yo recuerdo casos que eran tremendos. Nosotros ya contamos esto como pasado, pero ya prácticamente tenemos muy poquitos hipertiroidismos fetales y neonatales hoy en día, porque bueno, también estamos de a poquito, los pacientes conocen más de las enfermedades de la tiroides en general, ¿no es Sí. cierto? Viste que esto ahora están muy difundidas en todas las redes, en todo, y conocen más y como que o son más leves o cambió también el fenotipo del hipertiroidismo, y ya no tenemos esos casos tremendos, tremendos. Si bien, eh, fíjate que a lo largo de cuántos años, 30 años, que hace que estamos dedicados a los temas tiroideos en el embarazo y tuvimos 15 chicos con hipotiroidismo central. No es poco, No, pero no. no es poco, pero digamos que son 30 años, o sea que no es una población muy, muy.
importante, donde los pueden detectar por screening, que es el grupo de Kempers que lo hace en Holanda, porque ellos hacen el screening no con